¿Con qué artista te has cruzado en los escenarios? Con varios artistas ya, tanto acá en Lima como en provincia. Pues Bueno. en provincia tengo la oportunidad de estar en el escenario con un grupo musical cumbia y lo del norte. Sí, muchos artistas más en realidad que de verdad. Claro, no te acuerdo. Bueno, dime, ¿qué te puedes decir de los de que te van a ver? Bueno, quiero mandarles un abrazo y un beso enorme para todos mis seguidores, para todos mis fans. Gracias por el apoyo que día a día hace que sigamos avanzando y con la bendición de Dios. Muchas gracias por todo esto. Que sigan dejando sus comentarios. Que sigan dejando comentarios. Por favor, queremos los comentarios. Gracias a Producciones Creagen por esta oportunidad de estar acá y así a través de esto poder también llegar a todos ustedes. Decirles que yo quiero a todos ustedes bastante y que Dios les bendiga todos los días, hoy, mañana y siempre. Qué bueno, la idea es eso, puede apoyar de valores y una ventana más a ustedes. Yuri, queremos una vez más un número para contratos. Sí, el número para contratos, solo contratos. El 9477-80179 o al teléfono 0157-00174. Bien, gracias a usted por la visita, Genaro, por acá. Gracias a Producción Creagen por el apoyo que nos da a todos los nuevos valores y para así poder seguir avanzando y llegar a través de la música a todo el público peruano. Y yo sé que con el respaldo de ellos y con la bendición de Dios, todo se puede. Qué bueno, Yuri. Yuri, ¿cómo te ves, pues, Yuri, acá unos 5 o 6 años más adelante? Bueno, yo creo que ya debo estar conquistando los corazones de Perú, porque tengo un sueño y una meta, ¿no? Que yo me tracé y dije, primero mi sueño, después viene todo lo demás. Claro. Y bueno, mi sueño fue esto, como llegar a conquistar los corazones de Perú, a llegar tal vez a ser como la grande, ¿no? Porque yo admiro, como le dije, bastante a las canciones que ya son grandes, populares, y lo más bonito, que cantan lindo y a través de su música nos transmiten muchas cosas, ¿no? Claro. Yuri, ¿en tu familia le gusta la música? Aparte de ti. Sí, y bueno, mi mamá, mi papá no tanto, pero Ya, tu mamá sí. me está apoyando, sí. A mi mamá sí le encanta, toda esta producción lo hicimos porque quiero verla como dice mi mamá. Claro, claro. Ella también se emociona, ¿no? Al ver que así poco a poco uno va avanzando. Y ella se emociona, a mi mamá le encanta cantar, sí le encanta, pero no tuvo el apoyo tal vez para seguir avanzando. Por eso que ella nos está apoyando. Ahora también canta mi hermana, la menor, 15 años. Un saludo para ella, Angélica López, está ahí junto a mi mamá, mi papá. También canta ella y gracias a Dios, mi mamá también se siente feliz y eso. Lógico, claro, las chicas casi lograron en este mundo artístico, ¿no? Dime, Yuri, ¿por qué las libertinas? ¿Cómo es eso? Las principios libertinas, ¿no? ¿Por qué sería libertina? De libertad. Sí, bueno, eso me basé, estaba pensando un día, ¿qué nombre podría ser? Y en conclusión llegué a eso de Yuri López, la princesa liberteña. ¿Por qué liberteña? Porque, o sea, como representante de lo que es el norte, lo que es Paz, lo que es Tayabamba, la libertad, ¿no? Ya, así sale eso. Así sale eso. Dime, ¿tus padres están en Lima o no están acá? No, mi papá vive en provincia. Provincia. Ellos siempre andaban allá. Y eso es un poco triste recordarles que no están acá, no están con nosotros, pero igual desde donde estén ellos siempre nos dan su bendición y siempre son la luz que nos ilumina para seguir adelante. Yuri, ¿tienes presentación estos días? Sí, bueno, por si de hoy estamos en Lurigancho, estamos en Los Olivos, estamos por acá por Nueva Esperanza. Muchas gracias también a la gente de Lima que siempre nos apoya y siempre estamos ahí, ¿no? Cantándoles con mucho amor y cariño para todo el mundo. Qué bueno, hay trabajo por lo que veo. Sí, gracias a Dios nos está yendo bien, tenemos presentaciones tanto acá en Lima como en provincia. Qué bueno.
Bueno, Yuri, canta otro tema, pues, una canción tuya, uno que... El temita que a la mayoría de la gente le gusta, al que siempre me reclama, a veces siempre me llama el tema. Para todas las personas que se sienten un poco confundidas, que se sienten un poco, que no saben lo que pasa en realidad o qué es lo que va a pasar, para todos ellos. Va. No sé qué está pasando con mi vida, no sé qué está pasando con mi pobre corazón, no sé qué está pasando con mi vida, no sé qué está pasando con mi pobre corazón. Siento que te extraño, siento que te amo, y sin embargo tú te alejas más de mí. Para todos los corazones enamorados y no saben lo que pasa en su vida, para todos ustedes, con mucho cariño. Qué bueno. Yuri, ¿cómo está ese corazoncito? Bueno, mi corazón está libre, solo, porque como le dije, yo me tracé, primero dije, tengo un sueño, una meta que cumplir, y mientras eso no se cumpla, no me caso ni nada por el estilo. Puedo tener enamorada, ¿no? Tal vez, pero más allá de eso serio, ¿no? Claro. Dime, ¿tienes presentaciones en Escuela de Lima? Sí, bueno, estamos viendo sobre una gira hacia la selva central, lo que es esto Satipo, Pichanaki, La Merced, y también estamos viendo para ir esto allá a Tocache, a Uchiza, Progreso, Nuevo Horizonte, hay muchos lugares más. Estamos ya en el visto para ir allá porque la gente no quieren para ir, la gente nos reclama. Gracias a la gente linda de la selva por ese cariño, por ese amor que nos brindan y por esos aplausos que nos brindan hacia nuestra persona. Gracias por hacer que día a día sigamos avanzando y así podamos ingresar a todos los corazones del Perú. Muchas gracias, que Dios les cuide y por supuesto pronto nos vemos allá. Bueno, yo le tengo un gusto poder llegar a tu casa, ¿no? Después de la entrevista, esperemos pues, una segunda oportunidad ya con nuevos materiales y todo eso, ¿sí? Gracias a usted, señor Genaro Huaraca, gracias a Producciones Creagen por el apoyo que nos dan los nuevos valores y que Dios siempre la cuide, la ilumine y siempre así es seguir avanzando, ¿no? Muchas gracias también por la visita y pues, que Dios siempre esté con usted. Gracias, Yuri, a usted. ¿Sí? Nos vemos pues. Un beso enorme para todos.